y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Quisiéramos en el nombre del Señor saludarte afectuosamente, con sinceridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. El Señor nuestro Dios, dice la palabra, que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, y que se complace en tener misericordia, creyendo en esa generosidad y en esa fidelidad de nuestro Señor. Te bendecimos y oramos a Dios para que Él supla tus necesidades y a través de la palabra toque tu corazón y te pueda elevar a una dimensión nueva, y el refrigerio de la presencia pueda llenar tu vida en este día. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la palabra de Dios. Amén. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante dice lo siguiente: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. Después de haber cesado por unas cuantas semanas, aquí estamos de nuevo estudiando este mensaje. La gran verdad de que nuestro Dios es uno. Ya hemos dicho, y lo dice la Biblia, que toda la ley y los profetas dependen o penden de esta palabra. Esta palabra es la esencia misma de toda la Escritura. Y Dios sigue revelando más de lo que ha revelado. Es una fuente inagotable. Nosotros hemos aplicado esta palabra a cuántos temas de la Biblia. Hemos dicho que esto está relacionado con la manera de pensar de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia revela que Dios todas las cosas la hizo para su alabanza y para su gloria. Y Dios se tomó a sí mismo y, tomando su imagen, su semejanza, su naturaleza, su esencia y todo lo que es Dios, hizo su creación, tanto lo tangible, lo material, como también lo espiritual. Él lo llena todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Él es en todos, por todos y para todos. Amén. Ese es nuestro Dios. Él puso su gloria en los cielos. Él puso su palabra en el hombre, porque la Biblia dice que hizo al hombre del polvo de la tierra. O sea, la tierra fue hecha por la palabra de Dios, y también Dios sopló en la nariz del hombre. Así que el hombre es el resultado de la palabra de Dios,
y también del Espíritu de Dios, porque ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Vemos el diseño de Dios, no solamente la naturaleza fue hecha a la imagen de Dios, sino que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza del Señor. Cuando digo que el universo fue hecho a semejanza de Dios, es una deducción, porque lo vemos, porque dice la Biblia que dice por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos por el aliento de su boca. Él puso su sabiduría, su poder, su perfección, su ciencia, su gloria, en fin, todo lo que es Él, sus atributos, lo puso en toda su creación. Así que todo lo que existe posee todo lo que es Dios, se puede decir así. Y eso no fue simplemente, no es una casualidad, es algo que está pensado por Dios. Dios se considera y sabe que Él es el todo y en todas las cosas. Él es también el uno en todos. Y ese el todo en cada uno. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso el primer libro que escribimos se llama Para que Dios sea el todo y en todos. Muy pronto vamos a escribir uno que se llama El uno en todos. Amén. El uno en todos. Por eso que estamos estudiando, que ese uno está en todos. Amén. Y que todos somos uno con Él. Y cuando esa parte se le perdió a Dios, pues dice que Dios, el Señor vino, Jesús vino para buscar y salvar lo que se le había perdido. Cuando a Dios se le pierde una parte, lo deja todo y sale a buscar esa parte. Cristo vino a buscarnos a nosotros que éramos la parte perdida. Vemos que Dios es uno en el hogar, la manera como Dios intencionalmente crea a la mujer del hombre para ilustrar que así como la mujer procede del varón, también todo lo que existe procede de Dios. Esta misma palabra cosa la Biblia, y tomó Dios del costado del hombre una costilla, una porción, e hizo a la mujer. Así tomó Dios su imagen y tomó su semejanza y tomó su sabiduría y tomó su aliento y tomó todo lo suyo para crear todas las cosas. No hay nada en el mundo que esté desposeído de Dios. No hay nada creado que no tenga atributos de Dios y esencia de Dios y semejanza de Dios. Dios quiso plasmarse en todas las cosas. Vimos eso en el ministerio de Cristo. Vimos que para eso vino Cristo, para hacernos uno con Dios, ya que el pecado nos separó de Dios. Él vino a juntarnos para hacernos uno de nuevo con Dios. Vimos esa unidad de Dios. Lo vimos, a unicidad de Dios en la redención, en la justificación, en la reconciliación. Lo vimos también en la iglesia que nació del costado de Cristo, que así como Adán dijo acerca de la mujer, carne de mi carne y es hueso de mis huesos, de la misma manera Cristo dice de la iglesia. Nosotros somos carne de su carne y somos hueso de sus huesos. Salimos del costado de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y somos una sola cosa con Cristo Jesús. Aunque somos muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo Jesús. En la iglesia, como el cuerpo de Cristo, vemos que Dios es uno. Vemos la unicidad de Dios o la unidad del Señor. Lo vimos también en los dones, lo vimos también en la coinonía y ahora lo estamos viendo en el amor. Quiero hacer un repaso acerca de lo que dijimos del amor para entrar a lo que Dios nos quiere decir hoy. Yo les dije a ustedes que se me ocurrió buscar la palabra unidad en el diccionario, no en la Biblia, en el diccionario, porque la palabra unicidad es una palabra que no existe. No es que no se puede decir la palabra, pero no existe tal palabra unicidad. La usamos en el lenguaje cuando nos referimos a Dios. No solamente yo la uso, la he visto en muchos libros, lo usan muchos escritores cristianos, pero como algunos términos. El término coinonía no existe en castellano.
Se está transcribiendo del griego al castellano, pero koinonía no existe. Existe la traducción, que es comunión, compañerismo, pero no. Y hay muchas palabras que vienen de los idiomas antiguos que llegan a ser parte del lenguaje cristiano. Entonces, como la palabra unicidad no existe, la palabra correcta es unidad. Pero como la palabra unidad no expresa todo lo que queremos decir en cuanto a Dios, usamos la palabra unicidad. Como la palabra Trinidad, eso es lo mismo, unidad, unicidad. Y definimos, el diccionario define la palabra unidad, propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Cuando yo leí esto, yo dije, santo Dios, parece que Dios inspiró a que escribió esta definición, porque justamente es lo que estamos enseñando. Todo lo que existe, dice, la unidad es la propiedad de todo ser que Dios creó, tiene una virtud, como dice ahí, esa virtud de la cual no puedes dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Todo lo que es de Dios que se divide pierde su esencia. Por eso es que Dios odia y aborrece la división. En Dios no hay división. Dios es una unidad. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y nosotros tenemos que orar a Dios, hermanos, para que no veamos esto como una palabra bonita, una tipología, una ilustración. Dice la Biblia que la esencia misma de toda la escritura es el mandamiento más importante de la ley y los profetas. Oye Israel, el Shema, oye, ponle atención a esto. Por algo Dios llama la atención de Israel y la nuestra. Póngale atención a esto, no ignoren esto, no eludan esto, no vean esto como algo secundario, denle importancia a esto, obedezcan esto. Dios es uno. ¿Qué es lo que hay que obedecer? Bueno, vivir de acuerdo a lo que es Dios. Dios es uno. Amén. ¿Cuánto sufrió Dios? ¿Cuánto le costó a Dios volvernos a la unidad, a la armonía, a la reconciliación con el cielo, con el Padre? Amén. A eso vino Cristo, a quitar toda pared separatoria y volvernos a Dios de nuevo. Amén. Y Dios quiere que en nuestra relación haya unidad. Porque cuando hay división perdemos la esencia. Si yo aplico la palabra, voy a decir que si la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se divide, ya la iglesia pierde su esencia. Ya deja de ser lo que es. Una iglesia dividida no representa a Dios, no tiene semejanza de Dios, pierde su esencia. Amén. Amén. Y si yo tomara esta definición y la aplicara a todos los temas bíblicos, ustedes van a ver qué tremenda enseñanza. Porque justamente eso es lo que Dios quiere evitar. Dios quiere evitar que haya división en su pueblo, para que no perdamos la esencia. Dejamos de ser lo que somos cuando nos dividimos, cuando hay división, cuando nos separamos de Dios, como el pecado que nos separa de Dios. Cuando por alguna razón nos separamos de los hermanos, perdemos la esencia. Yo no quiero perder la esencia. ¿Y tú quieres perder la esencia? Amén. Por eso es importante entender lo que es el amor. No hay nada, absolutamente nada, que represente más lo que estamos diciendo que el amor. Nada, porque la Biblia dice, y lo hemos estudiado, que Dios es amor. ¿Qué es? Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Y si Dios es amor y Dios es uno, entonces el amor es uno. ¿Qué yo dije? Si Dios es amor y el amor es uno, o sea, Dios es uno, también el amor es uno. Amén. La Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero el que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Nosotros hemos nacido de Dios, por eso amamos. Y por eso el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El que no ama no ha nacido de Dios. Así dice Juan. Yo no voy a leer todos esos textos porque ya lo leímos.
Juan dice, el apóstol Juan dice que el que no ama no ha nacido de Dios. Y Jesús dijo que el amor es la señal de que hemos nacido de Dios. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la insignia distintiva de que nosotros somos de Cristo? El amor. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y está en nosotros. Es la señal. Un cristiano que no vive en amor, no practica el amor, ese cristiano, aunque diga lo que diga, no ha nacido de nuevo. Y si nació de nuevo, esto entonces es un carnal, es un sarquicós. Porque sarquicós es un cristiano que nació de nuevo, pero vive en la carne. Se ha desintegrado. Es un desintegrado. El que no ama es un desintegrado, porque está perdiendo la esencia de Dios. En forma de repaso, ahí en el Shema, ustedes saben que dice que el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo. Ese es el Shema. Está íntimamente relacionado con el mensaje del mandamiento, que Dios es uno. Tanto en Deuteronomio como acá, que está repitiendo el mandamiento, habla y inmediatamente dice: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y al prójimo, añade Jesús aquí, como a ti mismo. Noten ustedes, mis hermanos, dice cuando habla, por ejemplo, del prójimo, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como. Dios te ama a ti como se ama a Él mismo. ¿Por qué Dios te ama a ti como se ama a Él mismo? Porque tú y Dios son una sola cosa. Juan 3:16, visto desde esta óptica, debe decir: de tal manera se amó Dios a sí mismo, que mandó a su Hijo para salvarme a mí. Porque la razón por la cual Dios me ama a mí es porque Dios se ama a sí mismo. Yo no estoy inventando palabras, es una deducción. Si Dios nos hizo de Él mismo y vino Jesús a buscar lo que se había perdido, entonces nosotros somos una parte de Dios que se perdió, y Cristo vino a rescatar esa parte que se perdió. Jesús no murió para amarnos, murió porque nos amaba. Y nos amaba porque Dios se dio a sí mismo en nosotros. Cuando Dios te amó a ti, se estaba amando a sí mismo. Cuando tú amas a tu prójimo, tú te estás amando a ti mismo. Porque tu hermano y tú son una sola cosa. Por eso dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Porque en realidad el prójimo y yo somos una sola cosa. Diga: mi hermano, tú y yo somos una sola cosa. Como Dios y Cristo son una sola cosa. Amén. Dice en Efesios capítulo 5, Pablo aplicando dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué dice Pablo? Amén. Yo le digo a mi esposa que como yo te amo, me estoy amando a mí mismo. Sí, así es. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios capítulo 5, aplicando: ¿por qué se ama a sí mismo? Porque la mujer fue sacada del costado del hombre, y Adán dijo: esta es varona porque salió del varón, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ya no son más dos, son una sola carne. Por eso dice Pablo, aplicando en Efesios 5, que nadie aborrece a su propia carne, refiriéndose a la esposa, sino que la ama y la cuida, como Cristo a la iglesia.
Esto no es retórica, esto no es un pensamiento bonito, esa es la esencia misma de la verdad. En el matrimonio ya no son más dos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ese es el único egoísmo que no es egoísmo. Si yo no me amo a mí mismo, no te puedo amar a ti. Y yo me amo a mí mismo porque Dios me ama. Y por eso te puedo amar a ti. Y amándote a ti, me estoy amando a mí mismo. Y es la única manera, es la única forma que uno es egoísta sin ser egoísta. Porque que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuántos se aman? Ame a su mujer como usted se ama a sí mismo. Ame a su hermano como usted se ama a sí mismo. Porque Dios lo amó como Él se ama a sí mismo. Amén. Mis hermanos, esto es muy profundo. Es una gran verdad. Una gran verdad. Por eso en el lenguaje de Cristo, el Padre y yo una sola cosa somos. ¿Me has visto a mí? Tú has visto a mi Padre. Es cierto, ellos son uno en naturaleza, uno en esencia. Están juntos desde la eternidad. Son una misma cosa. Pero eso es aplicable a nosotros. Es aplicable a nuestra relación con el Señor. Jesús, el Señor dice que cuando nos amamos, Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. Cuando entramos en ese vínculo del amor universal, yo en ti, dijo Jesús, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad y el mundo crea que tú me enviaste. Eso es entrar en el vínculo del amor universal. El Padre dice, Padre, como tú me amas a mí, que ellos se amen. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Esto no son palabras bonitas. Eso no es un ideal de Jesús. Si vivimos en el Espíritu, eso es una gran verdad. Porque la Biblia lo dice, que el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. ¿Cuántos se han unido con el Señor? Entonces tú eres un espíritu con el Señor. Y como yo también soy un espíritu con el Señor, entonces tú y yo somos el mismo espíritu. Amén. Gloria a Dios. Esa es la matemática. Dos cantidades igual a una tercera son iguales entre sí. Si tú eres un espíritu con el Señor y yo soy un espíritu con el Señor, entonces yo y Dios somos un espíritu y tú y yo somos un espíritu. Amén. Si yo soy uno con Dios y tú eres uno con Dios, entonces tú y yo somos uno. Somos uno tú y yo. El que ama a su prójimo se ama a sí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice la Biblia. También Jesús dijo que en aquel día, Mateo 25, nos dirá a los que están a la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Desnudo y me cubristeis. En la cárcel me visitasteis. Y dirán, ¿cuándo, Señor? Te vimos desnudo y te cubrimos, hambriento y te dimos de comer, etcétera, etcétera. Y Él nos dirá, ¿por cuánto lo hicisteis a uno de tus hermanos pequeñitos? A mí lo hicisteis. ¿Cuántos saben que cuando tú haces algo, tú practicas el amor con un hermano? Tú lo estás practicando con el Señor. Porque el Señor dijo que si tú me lo haces a mí, se lo está haciendo a Él. Porque Él y yo somos uno. Y Él es uno con cada uno de los pequeñitos. Porque Él es el hermano mayor de la familia y nosotros los pequeñitos. Estas parecen cosas como
como retóricas, cosas bonitas. Pero no, esa es la gran verdad del Evangelio. Es un repaso para que podamos entender. Ahora, quiero que vengan conmigo a Colosenses. Ahora, Colosenses, capítulo 2 de Colosenses. Y apliquemos esto a lo que dice el amor. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Miren ustedes, amados, Pablo aquí está expresando, versículo 1, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Cuán grande agona, la palabra lucha es agona. Cuán grande agona. De ahí viene la palabra agonía. Lucha es agonía. Cuán grande agonía yo tengo por la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan ustedes la iglesia de la Odisea? ¿Saben lo que dice? ¿Cómo la Biblia define o conocen el perfil de la iglesia de la Odisea? La iglesia autosuficiente, que no tenía necesidad de nada, que se quería rica. Escuchen. ¿Recuerdan ustedes que esa iglesia se quería rica? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no te das cuenta que eres pobre, cuitado, ciego, desnudo, miserable. Le dice Jesús a la iglesia de la Odisea. De cierta manera, Pablo habla por todos aquellos que nunca han visto mi rostro. Hierápolis posiblemente, la Odisea, no sé, unas cuantas iglesias, y Pablo escribe a ellos. No sabemos si Pablo conoció esta iglesia directamente, porque él habla ahí de los que nunca han visto mi rostro. Pero Dios sabe por qué Pablo sentía agonía por esa iglesia. ¿Recuerdan ustedes del mensaje de que nuestra intercesión tiene que llegar a un grado para conmover el corazón de Dios? Porque es el corazón de Dios. En otras palabras, el que ora, como dice, hemos de orar como conviene, no lo sabemos. El Espíritu Santo gime en nosotros con gemidos indecibles. No, la forma el gemir nuestro, el nivel de ruego, revela nuestro grado de interés por esa persona, en este caso por esta iglesia. Muestra nuestro amor, el nivel, el grado de interés que tenemos de que las cosas cambien en la vida de esa persona o de esas personas o de esa iglesia por la cual oramos. Ahí entra el amor. Usted jamás va a orar, hasta llorar por una persona si usted no la ama. De ninguna manera. Cuando usted está llorando por una persona, gimiendo por una persona, es porque usted siente simpatía. ¿Recuerdan ustedes la palabra empatía, simpatía? Cuando Pablo, escucha aquí, ¿recuerdan ustedes la parábola ahí, consolación? Pablo dice aquí, para que sean consolados sus corazones. Y esta palabra, ¿recuerdan ustedes que estudiamos la palabra consolación? Ahí es el verbo paracalein, paraclesis, paracletos. ¿Recuerdan ustedes cuando lo estudiamos? Paracalein es mandar a llamar, citar a alguien para que ayude a otro que está en necesidad. Como un abogado que va ayudar a alguien en una corte que no se sabe defender.
Como Cristo, que como nosotros no podíamos defendernos, Él es nuestro Paracletos, uno llamado al lado nuestro para ayudarnos. El Espíritu Santo es el Paracletos, el Consolador, que fue enviado al lado nuestro para guiarnos a toda verdad y recordarnos las cosas de Cristo y consolarnos y exhortarnos. Pablo, el Señor, el Espíritu Santo, puso la carga por la iglesia de la Odisea y por otras iglesias. Esta iglesia se creía buena, rica, que no tenía necesidad de nada. Pablo siente una lucha. Noten ustedes algo muy interesante, mis hermanos. En el último versículo, el 1:29, acuérdense que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, sino que, o sea, el capítulo, termina el capítulo 1 sigue el 2 como una sola cosa. Lo dividen para que sea más fácil la lectura. Pero léanse el 29. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Intencionalmente Pablo habla de luchar. Aquí el verbo es agonizomai, de donde viene la palabra agona. Agonizomai. Este verbo denota contender en los Juegos Olímpicos, como los luchadores, cuando luchaban cuerpo a cuerpo. Es luchar cuerpo a cuerpo. No solamente luchar en una competencia. Cuando usted luchaba peleando. Pablo dice, ustedes no han luchado hasta la sangre peleando contra el pecado. Como Jesús, como los gladiadores que peleaban hasta que corría la sangre. Le cortaban un brazo y seguían peleando. Y estaban derramando la sangre y se agarraban el brazo y seguían peleando. Dice Pablo, así estoy yo orando a Dios por la iglesia de la Odisea, agonizando por esa iglesia, como Cristo en Getsemaní, que dice que era grande su agonía, y ahí usa la palabra agona, era grande su agonía hasta que sudó sangre. Y eso es lo que usted siente cuando usted ama. Usted ve a alguien en desgracia y usted llega a sentir lo mismo. Paraclesis. Agonía. Ese verbo consolar significa eso justamente. Ser llamado al lado de una persona necesitada para ayudarla. Y Pablo, estos verbos son fuertes. Y dice una gran agonía, una gran agona, una gran lucha por esa iglesia. Para que sean consolados sus corazones y unidos en amor. ¿Unidos en qué? En amor. Porque esa iglesia de la Odisea solamente se amaba a ella misma. Es el estado espiritual más miserable. Cuando usted cree que está bien y que no necesita ayuda de nadie. Y esta iglesia estaba mal. Por eso Pablo espiritualmente siente agonía. Y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Esa palabra, unidos en amor, es muy importante. Esa palabra significa unir, entretejer, unido entre sí, ligados entre sí. Esta palabra se usaba para hablar de la unidad de las vigas de un edificio. Para un edificio sostenerse, sus vigas tenían que estar unidas. Tenían que estar coligadas, ligadas. El edificio espiritual, o no dice la Biblia, dice Pablo, que vosotros sois edificio de Dios.
¿No somos el edificio de Dios? Y somos columnas en el templo de Dios. Y somos vigas en el templo de Dios. Y Pablo ora, agoniza para que nuestros corazones sean consolados y para que estén unidos, coligados en el amor. Y aquí el apóstol comienza a usar el amor como la ligadura, como el vínculo que une los corazones. Escuchen, si el amor une y Dios es amor, entonces solo Dios une. Amén. Si el amor une y Dios es amor, solo Dios une y solo se une y une el que ama. El que no ama no une, divide. El que no ama desintegra, porque la unidad integra. El amor, la división desintegra. El amor liga, coliga, une. Porque Dios es uno. Dios a todos nos hace uno. Y el Señor siempre vive uniendo. Uniendo, 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 uniendo. Hay que llorar por la iglesia. Hay que luchar por la iglesia. Hay que agonizar por la iglesia. Intercesores, pídanle a Dios que nos haga agonizar, luchando, como dice Pablo, con gran agonía, para que la iglesia se una. Amén. Especialmente el espíritu laodicense, que se cree que no necesita a nadie. Peligroso el que cree que no necesita a los demás. Hay que agonizar por los que se creen buenos, por los que se creen autosuficientes, los orgullosos. Nunca podrán estar humillados. Nunca van a reconocer que se equivocaron. Siempre van a tener los corazones endurecidos. Van a ser egoístas, egocentristas. El espíritu es totalmente contrario a lo que es Dios. ¿Tú sabes por qué Dios te busca a ti? Porque Él no puede vivir dividido de ti. ¿Tú sabes por qué Dios no puede vivir separado de ti? Porque tú eres uno con Dios. Amén. ¿Por qué Dios insiste, toca, llama, te busca, exhorta? Y dice que exhortemos con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué el amor de Dios es tan persistente? Porque es incondicional. Porque el amor de Dios no se cansa. Y sigue y sigue y sigue. Es incansable hasta que logra unirse. Unirse contigo y te une a ti con Él. Amén. Amén. El diablo en Adán nos separó, pero Dios ha usado todos los instrumentos para unirnos. Mandó a Cristo, que es el ser que está más unido a Él. Mandó al Espíritu Santo, que es el otro que es uno con Él. Mandó su palabra, porque Él es su palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios es la misma palabra. Dios es uno con la palabra. Amén. Amén. Eso mismo yo se lo apliqué a ustedes, al amor. Cuando hablé de lo mismo con la palabra, y el amor es lo mismo. Lo mismo.
Yo les dije le dije a ustedes lo siguiente, en un resumen: Dios por naturaleza, Dios es amor por naturaleza. Él nos engendró en amor. Si Dios es amor, nosotros hemos nacido de Dios, entonces nosotros somos amor. El que se une con el Señor es un espíritu con Él. El que nace del Espíritu, espíritu es. El fruto del Espíritu es el amor. La naturaleza de Dios es amor. La naturaleza de Dios en nosotros es amor. Cuando nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Escuchen, para que sean consolados sus corazones, unidos, coligados, ligados en amor, para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Está hablando aquí una agonía por la iglesia que se creía rica y era la más pobre. Tú dices que tú eres rica, pero tú eres pobre. Yo te invito a que de mí tú compres oro afinado en fuego, le dice el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Y entonces, escúchame lo siguiente. En este aspecto, el que se ama a sí mismo, como la iglesia de la Odisea, el que se ama a sí mismo y que cree que no necesita a nadie, está viviendo todo lo contrario que es amor y todo lo contrario a lo que es la unidad. Había una iglesia que estaba desintegrada y eres iglesia. Ahora Cristo, que es la riqueza, le dice: yo te invito a que de mí tú compres oro afinado. Yo soy la riqueza. Y aquí dice que la única manera que una iglesia llega a la plenitud de la riqueza es cuando esa iglesia se une en amor. Nunca llegaremos a conocer las riquezas de la gloria de la herencia de los santos en luz hasta que no vivamos la riqueza del amor. Podemos tener muchas revelaciones. Como Pablo dice: si yo tuviera ciencia y profecía de tal manera que yo puedo descifrar todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Si no hay unidad, no hay unidad. Y podemos tener el don de la revelación más profunda y llegar no al tercer cielo, al 1000 cielo, si se puede decir así, y no vamos a entender la plenitud de aquel que todo lo llena. Porque aquí dice, cuando Pablo ora y agoniza para que esa iglesia y nosotros seamos consolados en nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Cuando nosotros nos unimos en amor, emprendemos el viaje hacia la plenitud, para alcanzar la palabra pleno. Ahí es pleroma, cuando el vaso se llena, mi copa está rebosando. A llegar al entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, dice el original. En la Biblia habla de muchos misterios, los misterios del reino. Para mí, de todos los misterios, el gran misterio es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Porque todos los demás misterios que usted puede estudiar en la Biblia están ligados a este misterio. El misterio revelado es el Dios uno, que dio a su único Hijo y a su único Espíritu, para que los que eran uno y se fueron vuelvan a ser uno con ellos. Nadie es sabio si no ama. Nadie es entendido si no ama. Nadie es rico en Dios si no ama. No hay nadie más pobre que el que no ama. No hay nadie más pobre que el que cree que no necesita a los demás. No hay nadie más pobre que el que cree que lo tiene todo. Y esa es la iglesia de la Odisea. Y ese es el espíritu contrario a la unidad y al amor de Dios.
que reinaba en esta iglesia y que es un estado del hombre. Pablo dice: yo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en Él. Ustedes sean capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual han sido llamados. Y entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que entendáis toda la plenitud de Dios. Es lo mismo que dice acá. Hay una sola manera de seguir a Dios y llegar donde Él está. Y es siguiendo lo que Él es. Y Dios es amor. Y el que ama conoce a Dios y entenderá a Dios. Cuando usted está lleno de resentimiento y de dolor porque alguien le ha traicionado y le ha fallado, y usted se mira por dentro y su corazón está sangrante, y usted siente por esa persona antipatía y hasta le desea, se desea vengar y desea lo peor para esa vida, y usted está en esa angustia, en esa agonía, usted está bien distante de entender a Dios. Pero cuando el Señor le ministra a usted lo que es el perdón, y el Señor te demuestra cuánto te perdonó a ti, y tú llorando porque el Señor se olvidó de la enormidad de tu pecado y te perdonó, entonces Dios te da simpatía y nace en ti el deseo de perdonar a esa persona. Entonces tu corazón se alinea con el de Dios. Y tú dices: yo creía que era imposible perdonarlo o perdonarla. Y ahora que Dios me ha dado el perdón, lo vi tan fácil. Porque Dios entró a ti. Ahí estás siendo enriquecido con la riqueza de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, del mundo y su plenitud. Pero la riqueza de Dios no es que es el dueño de todo. La riqueza de Dios es que ama. Porque el amor es la riqueza de Dios. Y a Dios se le entiende por el camino del amor. Por eso Pablo, cuando habla de los dones, hace un paréntesis en el capítulo 13 y les dice a los corintios: les voy a mostrar el camino más excelente. El amor es un camino, porque Cristo es un camino. Yo soy el camino. Y el evangelio es un camino. Amén. 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 ¿Cuántos están enamorados de la revelación? ¿Cuántos hablan del entendimiento, de entender? A Dios se le cree cuando amamos. A Dios se le conoce cuando amamos. Y a Dios se le entiende cuando amamos. Porque tanto el creer como el conocer, como el entender, las tres cosas se logran con el corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree. La fe conoce en el corazón, se cree. Y cuando Dios habla de nuevo pacto, dice: nadie dirá conoce al Señor, porque todos me conocerán, porque les daré un corazón nuevo. Y la Biblia dice: con ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Así que las tres cosas, creer, conocer y entender, se logran con el corazón. ¿O no es así? ¿Por cuál corazón? ¿El corazón de Adán? No, el corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es Cristo en nosotros. Ya lo van a ver más adelante. Van a ver ese corazón nuevo, que es el hombre nuevo. Amén. Sigamos para que entendamos. Muy bien. Vamos, mis hermanos, a entender algo. Vengan conmigo al capítulo 3. ¿Lo tienen capítulo 3? Muy bien.
Miren aquí, vamos a leer para que entendamos desde el versículo 5. ¿Lo tienen? Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿qué es cosa? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Está hablando de las obras de la carne, la vida adánica. Pero ahora, but right now. Pero ahora, ese se llama el pero del evangelio. El pero del evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Habiendo qué? ¿Saben ustedes qué significa esa palabra despojarse en griego? Significa sacar uno. Sacar. 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 Despojar es sacarse, pero sacarse la ropa. Ya ven a ver. Miren el contexto de Pablo acá. Dice, ¿dónde estamos? Despojaos del viejo hombre con sus hechos. En otras palabras, desvístanse, sáquense la ropa del viejo hombre. Desvístanse del viejo hombre. Dice el 10, y revestido del nuevo. La palabra revestirse significa entrar dentro, meterse dentro, dentro de ropas, vestirse, revestirse. Es lo que significa esa palabra en griego. Significa meterse adentro. El otro es sacar afuera. Es como vestirse y desvestirse. Cuando usted se desviste, usted se saca la ropa. Pero cuando usted se viste, usted se mete la ropa, especialmente la antigua, que hay que meterse el asunto por el cuello hasta todo hacia abajo. Ahora es por las mangas, las extremidades. Escuchen esto, interesante. Escuchen esto. Entonces, despojarse es desvestirse, es sacarse la ropa. Y vestir, y la palabra que se usa ahí, revestidos, es el verbo enduo o endúo en griego, que significa entrar adentro, meterse dentro de las ropas. Muy bien, escuchen ahora. Y dice aquí, y se usa varias veces, vestido del nuevo, dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, conforme, semejante a la imagen del que lo creó. ¿Quién creó el hombre nuevo? Dios o Cristo. Entonces, el hombre nuevo es Cristo en nosotros. Revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios, Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué está hablando tanto del conocimiento pleno? Porque Pablo está hablando en contra del gnosticismo y las filosofías huecas. Y está hablando a estos que se creen. El gnosticismo, el énfasis tenía que ver con el conocimiento, pero un conocimiento desviado, totalmente desviado de lo que es el evangelio, una filosofía hueca. Y Pablo entonces contrarresta hablando del pleno conocimiento, del verdadero conocimiento de Cristo. Y entonces solamente un hombre renovado, nacido de nuevo, porque el que ama es nacido de Dios. ¿Qué yo digo? El que no ama no es nacido de Dios. Entonces, dice aquí, donde no hay griego ni judío. O sea, está hablando que en el hombre nuevo que lleva la imagen del que lo creó, ese vestido nuevo del hombre nuevo,
que nosotros estamos metiéndonos en el cuerpo. Después que nos desnudamos y nos quitamos el otro y nos despojamos el viejo. Dice, donde no hay griego ni judío. Los judíos dividían el mundo en dos grupos. Los judíos y los gentiles. Y los gentiles eran los griegos. ¿Por qué los griegos? Porque la cultura de ese tiempo era la cultura griega. Porque los romanos, que eran el imperio que dominaban al mundo, cuando conquistaban a los pueblos, ellos asimilaban la cultura, especialmente cuando conquistaron el mundo que era griego, ellos asimilaron la cultura griega. En realidad es increíble que Grecia, sometida por los romanos, porque los romanos vencieron a los griegos. Es increíble. En realidad Grecia sometió a Roma, porque Roma con la espada sometió a Grecia, pero Grecia con la cultura sometió a Roma. Porque Roma se enamoró de la cultura griega y la asimiló. Entonces, para los judíos habían dos grupos, los judíos y los gentiles, que son los griegos. Pero Pablo dice que en el hombre nuevo no hay ni griego ni judío. Un judío escucha esto diciendo que el hombre nuevo, que lo creó Dios, el Dios nuestro, no es judío. Pues mira, no es judío. En el hombre nuevo no hay nacionalidad, ni es griego, ni es judío. Pablo dice, cuando erais gentiles, ya no somos gentiles. En ese hombre nuevo no hay ni griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión. Ahí entra el aspecto religioso. Para el judío habían dos grupos, los circuncidados y los no circuncidados. En Efesios 2, Pablo dice que nosotros éramos llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión en la carne. Esos incircuncisos, decían los judíos. Dice Pablo, ahora estemos o no circuncidados, no somos circuncisos ni incircuncisos. Somos nacidos de Dios. No hay bárbaro ni escita. Bárbaro era para los griegos, por consiguiente para los romanos, porque ven asimilado la cultura griega, aquellos que no hablaban el idioma griego, que generalmente lo menospreciaba. Por eso cuando las tribus del norte invadieron Europa, les llamaban los bárbaros, porque no hablaban el idioma latín ni hablaban el griego, eran bárbaros. Era un término despectivo, de ahí también se hablaba vándalos, es un vándalo, el vandalismo, porque así llamaban a los pueblos salvajes. Porque el que no tenía la cultura griega era un salvaje, un ignorante. Y entonces un bárbaro era un ignorante. Y escita era los bárbaros más bárbaros. En otras palabras, los ignorantes más ignorantes. De hecho, se llamaba escita a los que vivían en el sur de Rusia en esos días, que eran salvajes, en otras palabras. Porque para los griegos, el que no habla griego era un ignorante. Y por no ser griego y no tener la cultura griega, el conocimiento de Grecia, los romanos asimilaron la cultura y pensaban como los griegos. O sea, que un bárbaro es un ignorante, un salvaje. Y un escita es un bárbaro, el más bárbaro de los bárbaros, el más ignorante de los ignorantes. Entonces, fíjense ustedes, el hombre nuevo, el nacido de nuevo, que lleva la imagen del que lo creó, no tiene nacionalidad, ni religión, ni cultura. Así que cuando usted viene, yo soy americano, yo soy colombiano. ¿Y usted, pastor, de dónde es? Yo decía, mi reino no es de este mundo.
Miren ustedes, hermanos, les voy a definir aquí lo que Pablo quiere decir. Miren, cuando habla de judíos y griegos, que el hombre no es judío ni griego, está hablando de nacionalidad. Diga nacionalidad. Cuando habla de circuncisión ni incircuncisión, está hablando de religión. Diga, no tiene nacionalidad, no tiene religión. Y bárbaro es cultura, no tiene cultura. Siervo ni libre. El mundo entero se dividía en dos grupos: los esclavos y los libertos, que son los libres. El mundo se divide entre los esclavos y los que no son esclavos, los libres, que es la cultura. O sea, perdón, es la posición social, el estrato social. Esas son las cosas que dividen al mundo. Diga, la nacionalidad, la religión, la cultura y la posición social. Pero gloria a Dios que el hombre nuevo no se divide, porque no tiene nada de eso. Nunca va a haber unidad si hay nacionalidad. Nunca va a haber unidad si hay religión. Nunca va a haber unidad si hay cultura. Nunca va a haber unidad si hay estatus social. Siempre va a haber unidad si hay amor. El que no renuncia a la nacionalidad, a la religión, a la cultura y a la posición social, nunca se va a unir a nadie, porque esas cosas dividen. Esas son las cosas que tienen el mundo entero dividido. Pero en Cristo hubo un Pentecostés para romper con todo eso y hacernos uno. Aleluya. Y miren lo que sigue diciendo. Y termina diciendo aquí, miren, lo voy a leer completo. Lo voy a leer otra vez. Escuchen, entonces, escuchen. Escuchen, hermano. Ya me quité la nacionalidad. Ya me quité la religión. Esta es la religión. La corbata es la religión. El que tiene corbata no tiene unción. Voy a quitar el yugo. Ya me quité la nacionalidad. Me despojé de la nacionalidad. Me despojé de la religión. Esto es la cultura. Y esta es la posición social. Un ejemplo, ¿no? Usted le queda la ilustración de que para usted ponerse tiene que quitarse. No va a haber unidad hasta que usted no se quite. Echa a un lado la nacionalidad, ese orgullo de patria que usted tiene. Cuando yo salí de República Dominicana, para mí República Dominicana era el mundo y las demás naciones el resto del mundo. Pero cuando yo entré al reino, yo pude mirar esa isla tan chiquita y tan insignificante y comencé a ver el mundo como Dios lo ve, como una sola cosa. De una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Y si de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, con un solo, dice, uno murió, luego todos murieron.
Un hombre obedeció, luego todos obedecieron. Hubo un hombre espiritual, Cristo, y yo soy uno en Cristo, espiritual. Escuchen, mis hermanos. Escuchen cómo termina diciendo el 11, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. En otras palabras, esas 4 cosas que dividen al mundo y a los hombres y a la iglesia, Cristo lo quitó y lo clavó en la cruz, despojando a los principados. Cristo despojó a los principados allá. Despójate tú en el otro sentido y bota todo eso y quédate con Cristo. El hombre nuevo no tiene nada de nada, sino todo de Cristo. Y como Cristo todo es amor, el hombre nuevo es todo amor, porque el que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Amén. Pero escuchen, pero pastor, usted me está leyendo eso así, ¿por qué tiene que ver eso con el amor? Gracias por preguntarme. Ahora mira lo que dice el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Para usted vestirse, la palabra vestirse ahí es la misma que la palabra del día es revestido del nuevo. Es la misma palabra, mis hermanos. ¿Qué significa? Meterse dentro, ponerse la ropa. Vestidos pues como escogidos de Dios. Pero para usted vestirse como escogido de Dios, tiene que quitarse aquello que lo distingue como escogido del diablo. Para usted vestirse como escogido de Dios, tiene que quitarse aquello que lo hace a usted un escogido del diablo. Enemistad, pleito, celo, ira, contienda, nacionalidad, religión, cultura, todo eso que divide. Cultura, el intelecto. Yo estudié, tengo un doctorado, hay que respetarme. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Es el orgullo. La iglesia de la Odisea. Hermanos, hermana María, los intercesores tienen que luchar hasta la sangre por los laodicenses. ¿Y cuál era? ¿Qué era? Hermanos, apliquen la Odisea a este sentir del orgullo por la cultura, por la religión, por la posición social, etcétera, etcétera. Que ahí están las 4 ramas que más dividen a la humanidad. Pero cuando usted se viste de Cristo y se pone el vestido vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Miren el vestido, tiene santidad, tiene amabilidad, tiene misericordia, tiene benignidad, tiene humildad, tiene mansedumbre, tiene paciencia, soporta, perdona. Soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros si alguno tuviere queja contra el otro. Ay, el departamento de quejas, ¿cuántos se quejan? Ay, que me quité el asiento, que no me dejaron sentar, que no me saludaron. Ay, cuántas quejas. Hay que dejar las quejas, hay que soportar, hay que perdonar. De manera, dice aquí, la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la manera de vestirse. Escuchen. Y dice, sobre todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra el otro, de manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, ahí están los botones del vestido, el ruedo del vestido, las mangas del vestido, todas esas cosas del vestido. Sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Saben ustedes
¿cuál es en realidad lo que Pablo quiere decir ahí? Lo que Pablo quiere decir ahí, aquí, dice aquí dice, póngase el cinto que ciñe todas las cosas. En otras palabras, la palabra vínculo ahí se traduce, significa, la palabra vínculo significa aquello que une, que junta. Significa juntar, se traduce ligadura, se traduce ligamento, lo que une. Entonces, la idea aquí del original es que el amor es el cinto del vestido. En otras palabras, cuando tú te pones la camisa, la camiseta, y yo me la meto por dentro, y me pongo la camisa y me la meto por dentro, y me pongo el pantalón, y me meto. Entonces yo hago así para que no se me caiga la ropa, y me pongo el cinto. El amor te ciñe de tal manera que ninguna ropa del hombre nuevo se te cae, porque está bien apretada con el cinto del amor. Esa es la idea. La idea es que el amor sostiene todas las demás prendas del vestido del hombre nuevo. Tengo que agarrarme cinto para que no me caiga el pantalón. Literalmente es así. Esa es la idea, el original. El cinto que ceñido sostiene el resto de la ropa, de lo que se visten, del hombre nuevo y como dice ahí. Aquí hay tres cosas que dice de vestirse. La primera es vestirse del hombre nuevo. Después dice el 12, vestidos como escogidos de Dios. Y tercero, sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. En otras palabras, el amor es el cinto que ciñe, que junta todas las demás prendas. Así a ti se te cae, escúchame, te lo voy a explicar. Se te cae la santidad sin amor. Se te cae la amabilidad sin amor. La misericordia se cae sin amor. La benignidad se suelta sin el amor. La humildad se suelta en el amor. La mansedumbre y la paciencia. Y el perdón también. Se te cae. ¿Y qué pasa cuando se te cae la ropa? Se ve tu desnudez. El amor sostiene. El amor sostiene lo santo, lo amable, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón. Todas esas prendas del vestido del hombre nuevo lo sostiene el amor. Pero como las mujeres no usan cinto así, a veces lo usan, diríamos que es la faja. Santo Dios. La faja que ajusta todos los chichos ahí en la ceja. No, porque esas llantas pertenecen al viejo hombre. Bueno, hay mujeres que usan cintos también, ¿no? ¿Saben ustedes por qué no se aplica a la mujer? Porque aquí dice que nos vistamos del hombre nuevo, no de la mujer nueva. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Y saben ustedes cómo termina el 15? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿En un solo qué? Está hablando del cuerpo.
La paz gobierne. Esta palabra que usa gobierne significa juez y es el árbitro en los Juegos Olímpicos, que es el que se decide ¡out! ¡Strike! ¡Penalti! ¿Así es? Y levanta la banderita. El árbitro. La paz es el árbitro, el juez. El corazón tiene que tener la paz, que es la que levanta la tarjetita. Es la que dice strike. Es el juez del corazón, la paz. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Que va bien ligada. Porque cuando usted vive en amor, usted vive en paz. Cuando usted no practica el amor, se queda culpable, se queda insatisfecho, se queda vacío, se queda preocupado. Pero cuando usted anda en amor, anda en paz. El amor da paz. Cuando usted no perdona, se siente mal. Cuando usted no practica el amor, la amabilidad y todo lo que menciona aquí, la benignidad, usted se siente mal. No hay paz. Y yo termino leyéndole el 2:19. 2:19. Dice aquí, y no haciéndose de la cabeza. Está hablando acá, mis hermanos, dice el 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Está hablando de los gnósticos y está combatiendo esas prácticas, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. El que anda así, con esa filosofía que es carnal, no haciéndose, no agarrándose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? En virtud de quien todo el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? La iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Miren las palabras, uniéndose con las coyunturas y ligamentos, es la misma palabra, la palabra sundesmos, que significa vínculo, que se usa acá. En otras palabras, lo que te mantiene a ti unido con la cabeza, que es Cristo, y nutriéndote de la cabeza, que es Cristo, y lo que te une y lo que mantiene la ligadura en todo el cuerpo es el amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. Amén. Los ligamentos. Mire, aquí hay la palabra ahí se traduce articulación. Ligamentos, la articulación aquí, las coyunturas son las articulaciones y ligamentos de vínculos ahí, ¿no? Pero las coyunturas, miren ustedes, miren, aquí hay una articulación, miren cómo se mueve, miren, ahí está el amor, el amor es que está uniendo ahí, esos dos huesos se unen ahí, y hay un líquido hay un líquido que tiene el cuerpo en las articulaciones que suaviza. Si no, cuando usted se pone viejo, le suena a la rodilla, le falta el líquido ese, el suavizante ese, que nutre. ¿Qué dice la palabra? Que nutre. Que nutre. Qué terrible cuando usted no tiene esas sustancias que suavizan en las articulaciones. A veces yo hago así y ¡crack! Me suenan esas rodillas. ¡Ey! Me duelen a veces. Ya llegué a los 60. Pero qué hermoso cuando el cuerpo funciona bien. Y todas las articulaciones están esa sustancia, está la sustancia del amor que nutre, que liga. El amor es, dice Pablo ahí, usted habla la palabra, unidos vuestros corazones para el pleno entendimiento. El vínculo que une, el cinturón que une todo el vestido. Y aquí lo presenta como el vínculo
El vínculo que suaviza, que lubrica. Aquí falange, falangino y falangeta. Mira cómo se mueve, mira a veces. ¿Sí? Mira cómo se mueve. Hoy no me suena, qué bueno. ¿Ah? ¿Cómo se pueden unir esas articulaciones? Ahí está el vínculo del amor, que une todo lo aquí. El amor está aquí, el amor está aquí, el amor está aquí. Todo lo que une es el amor, los ligamentos ahí. Lo que me une contigo, lo que suaviza la relación, la lubrica. A ver, y te suena eso ahí. No hay lubricación, métele amor y usted verá que hay aceite ahí. Ese es el aceite. Amén. Mi esposa me da unas cuantas sustancias. ¿Cuáles son, mi amor? Glucosamina, colágeno, calcio. Todo eso es amor. Amén. Colágeno. Ay, ay. Métele amor y verá cómo hay unidad en el cuerpo. Fíjense cómo el amor es el vínculo, la ligadura en todo el cuerpo, y también en cuanto al vestido, es lo que ciñe y aprieta todo. Gloria a Dios por el amor, porque Dios es amor. El amor es Cristo, el amor es Dios. Oremos a Dios que nos dé amor. Ya entendieron, denle un aplauso al Señor. Métale colágeno, calcio. Métale amor a esos huesos, a los músculos. Verán que va a haber lubricación. No va a haber dolor, ni artritis. Ni inflamación. De esas cosas, enfermedades de los huesos y de los músculos. El amor es el lubricante, el ligamento que une. ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron? Amén. De un aplauso al Señor. Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que ni la nacionalidad, ni la religión, ni la cultura, ni la clase social me va a separar de ti. Padre, gracias. Muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, gracias. Nos has enriquecido. Y yo mismo sabía que iba a ser tanto esta noche, Señor. Tú revelaste cuál era el mensaje. Gracias. Muchas gracias, Señor. Tú has ilustrado de qué manera lo que no has querido decir. Perdónanos por no entender. Jesús está como el apóstol allá arriba, luchando, gimiendo, clamando por nosotros para desvestirnos de todas esas cosas que nos han separado y que nos han separado de ti, porque el pecado, todo lo que es pecaminoso nos separa también de ti. Qué hermoso es el vestido del hombre nuevo. Qué hermoso es el vestido, Dios mío, de los escogidos de Dios. Qué hermoso es el vestido del amor, el cinto del amor, el nutriente del amor. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo ruego al Señor que esta palabra haya penetrado en tu corazón y que Dios te haya abierto, te lleve al pleno conocimiento, al pleno entendimiento a través del amor, porque a través del amor, el amor es la ventana, el amor es el lente, el amor es el cristal, el amor es la óptica a través de la cual se ve a Dios y se ve todo lo de Dios. El amor hace entender, y cuando tú entiendes, tú puedes caminar con Dios sin tropezar. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.